Buenas tardes, buenas noches, mis amigos. Les doy la bienvenida a nuestro canal Reino de Ángeles, en un espacio, en un tiempo muy especial. Han estado sucediendo muchas cosas en estos días, las he estado compartiendo de alguna manera, anunciando que había un movimiento muy especial en nuestro universo Tierra. Y estamos aquí hoy con un invitado muy especial que, si bien no va a estar en vivo con nosotros, sí nos ha dejado su mensaje, y eso es lo importante. Este es el principio, en realidad, de una serie de charlas, de comunicaciones y de entregas sobre una sabiduría que nos va a ayudar a transitar este tiempo, que es en realidad un tiempo de gran transformación. Así que les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que ustedes hoy estén aquí acercando sus corazones para poder una vez más recibir todas estas informaciones que nos llegan no solamente de los seres humanos, de personas y seres con gran sabiduría que están aquí en la tierra, sino también recibir esos mensajes del cielo. Y de eso vamos a hablar hoy. Muchas veces hemos compartido estos espacios dándoles a conocer las transformaciones que llegaban a nuestro mundo, a nuestro planeta Tierra. Pero hace unos años atrás me ha tocado acercarles esta información de los seres de luz, donde ellos mismos nos dicen que el proceso se iba a intensificar. Y de eso se trata un poco lo que hemos estado recibiendo. Este espacio que nosotros estamos abriendo para ustedes es un lugar que está dedicado especialmente al mensaje que recibió Rodolfo López. Por eso no quiero
detenerme demasiado, quiero que nosotros podamos compartir junto con ustedes todo lo que él ha recibido, que lo va a entregar de una forma muy sencilla porque nosotros hemos comunicado que eh, esta información, este mensaje y sobre todo este tema, porque es realmente un tema que es muy profundo, muy abarcativo, porque compromete no solamente eh, a un grupo de personas, sino que está destinado a toda la humanidad y a todo nuestro planeta Tierra. Un proceso que diríamos es un proceso universal. Por lo tanto, para poder comprenderlo, necesitamos dedicarnos a él. Hace muchos años atrás, mis guías personales me hablaron de que esto era real y tuve un trabajo de muchos años para poder llegar a conclusiones y, y comprender que realmente esto que nos está tocando hoy en día, lo comprendemos todos, son hechos reales y puntuales. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Bueno, ese es el compromiso y la dedicación. ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo en el momento a momento y en el día a día también? Pero hay algo que nosotros hemos dejado como seres humanos un poquito de lado, que es el tema de la fe. Si bien muchos lo han desarrollado y muy bien, han hecho su camino y están transitando su camino de forma, bueno, muy comprometida para sí mismos y para lo que han elegido, de alguna forma el general de la humanidad ha olvidado esto de la fe, que es el principal recurso que ahora se nos presenta. Es así que, bueno, le agradezco profundamente a Rodolfo López, que ha sido de alguna forma el puente y la conexión para esta sincronicidad, porque yo estoy realmente segura de que de una o de otra manera cada uno de ustedes han recibido algo esta semana. Y es así que, bueno, yo siempre les agradezco que estén presentes y conectándose y también que comencemos esta nueva etapa juntos, una nueva etapa que implica un gran proceso. Cada proceso universal tiene esta serie de etapas que inician y terminan, y cada una de ellas que termina, que concluye o que se cierra, abre un nuevo paso en esta gran transformación de la conciencia y transformación de la humanidad. Es así que estamos aquí y les voy a agradecer, por supuesto, a todos ustedes que están saludándonos desde varias partes del mundo y algunos que, bueno, de Perú, también de Colombia, mucha gente de Colombia, de España, de Ecuador también, se están acercando, por supuesto, desde aquí, desde mi ciudad querida, que es Tandil, en la provincia de Buenos Aires, también desde México, que no pueden faltar estos hermanos, desde México, desde Chiapas, y muchos otros más que se irán conectando a medida que mi voz, bueno, y que este video vaya alcanzando las redes y bueno, incluso después de poder dar este vivo, se van a seguir acercando, lo sé, puntualmente lo sé. Así que a todos ustedes, hoy no me voy a detener a saludarlos personalmente, pero sí a todos y a cada uno de ustedes mi agradecimiento. Estamos en un proceso donde muchas veces nos planteamos hacia dónde vamos y qué es lo que va a suceder. Todos nosotros, de una u otra forma, queremos saber qué es lo que va a suceder. Y de hecho, siempre hemos tenido esas señales, solo que no estamos acostumbrados a detenernos, o si estas señales aparecen, no estamos acostumbrados a darle la importancia que merecen. Y de hecho, cuando uno
camina en el sendero, lo que necesita aprender es observar todos y cada uno de los detalles precisamente, no olvidarlos y sentir, no solamente comprender con el pensamiento, sentir con el ser la profundidad desde donde ese mensaje nos está llegando. Y hay algo que quiero comentarles antes de dar paso a este video que nos acercó amablemente Rodolfo López y que expresa una parte, yo diría, muy importante de este proceso, porque nos habla de un momento. Y hablar de un momento, recibir un momento en toda la serie de mensajes o profecías, es importante porque en realidad nos está indicando la energía que está dispuesta en ese momento para nosotros, los eventos que se van a precipitar y la preparación que necesitamos tener para ir resolviéndolos, para ir aprendiendo de ellos y profundizando cada vez más en ese aspecto espiritual que cada uno tiene, porque es la esencia de cada uno de nosotros. Es así que muchas veces hemos hablado desde este canal de la transformación planetaria y mucho me han enseñado estos grandes maestros sobre el tema, pero no han hablado de fechas, no han hablado de momentos. Y hoy tenemos exclusivamente para nuestra comunidad este mensaje. Quiero que ustedes estén muy atentos a cada palabra que nos va a ofrecer Rodolfo, que puedan abrir su corazón. Luego vamos a abrir un espacio para las preguntas, pero recuerden que este es el principio, que no va a ser el primer encuentro que tengamos sobre este tema, porque la escala en la cual se van a desarrollar los eventos es una escala universal. Por lo tanto, cada uno de estos elementos universales va a estar transformándose a partir de ahora. Y necesitamos comprenderlos. Necesitamos comprenderlos que somos en realidad eh, seres de luz, seres con una gran conciencia y grandes dones que se nos han dado eh, para poder desarrollarlos, para poder despertarlos. Y me gustaría comenzar esta presentación del mensaje diciendo solamente que tengan presentes cada uno de ustedes que realmente, bueno, es el momento para la humanidad ha llegado, el momento es ahora, el momento no puede dejarse pasar sin ser cada vez más conscientes y sobre todo más amorosos, más empáticos, más abiertos a lo que nosotros siempre definimos como a la vida, ¿no? En mayúsculas. Bueno, llegan más mensajes, más saludos. Les agradezco enormemente. Gente desde México, Portugal, Las Vegas, Ecuador, Panamá, gracias. Bienvenidos. Y aquí estamos todos nosotros para recibirlo y escuchar atentamente a Rodolfo López. Gracias por estar aquí con Mariel y conmigo. Gracias, Mariel, por darme esta oportunidad de brindar este mensaje juntos, porque realmente los dos estamos autorizados a darlo. Ahora paso a proceder a explicar cuál es el permiso. Como ustedes saben, tanto Mariel como yo, desde hace muchos años, yo desde los, vamos a decir, 4 años, 5 años, ya tenía contacto con Jesús, de verlo todos los días. Mariel en contacto con los ángeles. Estamos en contacto también con el arcángel Miguel, con la Virgen.
Hemos tenido mensajes muy importantes, señales muy importantes. Y bueno, en realidad ha llegado el momento en donde hay que dar un mensaje muy importante, muy importante. A lo que es personal, la Virgen se me ha aparecido en varias oportunidades durante mi vida. Fue increíble verla, increíble la luz que emana. Con ella hemos curado gente, se le ha aparecido a gente en hospitales de los cuales vamos a decir, ha hablado conmigo la Virgen. Pero ahora yo le decía a Mariel, no sé si vos te acordás, Mariel, que hace como una semana personalmente sentía de que la Virgen estaba rondando por acá, que me quería decir algo, avisar de algo. Al margen de que empezaron a aparecer situaciones en el mundo en donde empezaban a haber ese tipo de confirmaciones de la Virgen. Pero la vida me llevó por caminos de monasterios, y en un monasterio en donde estaba mi maestro espiritual, en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina, había un monje, eh, había otro monje aparte de mi maestro, que nos hicimos amigos. La última vez que lo vi, hace algunos años, me dice que se iba de vacaciones. ¿A dónde se iba de vacaciones? Estaba en uno de los monasterios más exclusivos del Vaticano. Se iba a uno de los monasterios de Grecia para hacer un retiro espiritual. Entonces, a mí me causaba risa, ¿no? Porque estaba en el monasterio, pero claro, necesitan cambiar de ambiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hemos tenido una comunicación. Y vamos a decir, ayer, en el día 20, 21 de julio de este año, se me ocurre llamarlo por teléfono y comunicarle que me estaba pasando algo. Y él, como conoce cuáles son mis pensamientos, mis experiencias, me dice, te voy a comentar algo. Hace una semana atrás, un monje, estando en contemplación, recibió un mensaje de la Virgen de Fátima, en donde le confirmaba una fecha determinada, en donde iban a comenzar, no digo el fin de la humanidad, porque no va a haber fin para la humanidad, pero va a haber un ciclo de transformación para la humanidad y a nivel planetario. De hecho, ya están ocurriendo muchas cosas en el planeta, muchas cosas. El calor, sequía, hambre, malos momentos de los políticos, mala economía, falta de interés en que la gente pueda ser feliz y estar bien, más allá de que hagan lo imposible para que esto suceda, porque hay mucha gente positiva que trabaja en bien de la sociedad. Pero claro, el hombre, hablando a nivel genérico junto con la mujer, se ha separado de Dios, se ha ido muy lejos, no está cerca de la luz. Entonces, eh, todo lo que antes era bueno, ahora va a pasar a ser malo. Y todo lo que es malo, ahora es bueno. Hay un cambio, hay una transformación. Se ha perdido el eje de la bonanza espiritual y de la bonanza de la sociedad. Hoy hay muchas cosas muy negativas, la droga, el alcohol, el abuso de menores. Hay tantas cosas que están ocurriendo, tantas cosas.
y porque el hombre no ha tomado conciencia real de que se tiene que acercar a Dios. Acercarse a Dios significa acercarse al corazón, ni más ni menos. Es una vuelta hacia atrás. Esto lo hablamos mucho con Mariel, muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se ha dado una confirmación de una fecha en donde va realmente a ocurrir ese gran cambio que necesita la humanidad. Antes eran mensajes y se tomaban a la deriva. Hoy está la confirmación. Esa confirmación se la dio la Virgen a un monje de uno de los 6 monasterios más importantes que hay en Grecia. Les comento que es algo maravilloso en Grecia. Por ejemplo, este monasterio, el cual no puedo comentar de dónde está su nombre ni nada, está a unos 600 metros de altitud, en roca. Para llegar ahí se hace difícil el acceso. En Grecia, de tantos monasterios que hay, con los monjes esicastas que se dedican permanentemente a la oración, vamos a decir, está a unos 600 metros de altitud un monasterio. Se hace muy difícil su acceso. Pero bueno, ¿qué ocurre? Al día siguiente hablé nuevamente con mi amigo, este monje, y claro, me hizo participar del mensaje al cual la Virgen le dio a este monje. En realidad, no es que va a cambiar nada, va a cambiar todo. Las cosas van a continuar como hasta ahora, pero multiplicado o triplicado. O sea, las inundaciones no van a ser inundaciones. Va a parecer como que viene el fin del mundo. Lamentablemente es lo que está ocurriendo. Hay sequía, que se está falleciendo los animales, las siembras se están quemando, las casas se están quemando, los bosques, los animales. Es muy triste lo que está pasando, muy triste. Y todo eso porque desde a través de tantos años, el hombre no se ha ocupado realmente de cuidar nuestro hogar, el planeta. Entonces, eso ha hecho variar el eje geomagnético y terrestre de una manera que ahora el Sol nos está atacando. En un momento hice un descubrimiento muy importante sobre unos mapas de un almirante turco, Pir Reis, en donde hice descubrimientos en donde va a haber un cambio muy importante en el planeta geográficamente. Por supuesto, eso conlleva a todo lo que le va a ocurrir a la humanidad. Pero la Virgen nos da una posibilidad. Quizás, solo quizás, esta sea la última oportunidad. Mientras ocurre todo lo que tiene que ocurrir por ese desfasaje del corazón humano, hay 2 armas con las cuales tenemos que contar, que la Virgen le habló a este monje y que es inexorable. Primero, empezar a entrar al corazón para tener una apertura realmente positiva de amor y empezar a ver a la humanidad o a la gente o al mundo que nos rodea desde otro plano, desde otra perspectiva. Es muy importante tomar en consideración el amor. Por supuesto, este monje ortodoxo habla
que la Virgen le dijo también de rezar el rosario. Eso sería como un arma muy importante. El padre Pío de Pietrelcina decía que el arma para él era el rosario. Una vez él estaba muy mal y pedía a gritos: tráigame el arma, tráigame el arma. Era el rosario. Pero también hay otro arma, que es la medalla de San Benito. Es impresionante la medalla milagrosa, porque San Benito, este abad italiano, hizo esta medalla con palabras de poder contra el demonio, contra las inclemencias, contra la tristeza humana, y para poder subsanar tantas cosas. En este caso, Mariel va a hablar sobre este tema, que se ha especializado muchísimo en él. Pero no se trata de adorar a una medalla. La verdadera medalla, por favor, escuchen que es tan importante. La verdadera medalla es el corazón. Ahí está la chispa divina, en donde tenemos que aprender a comunicarnos y a entrar en nuestro corazón, en donde está el verdadero paraíso personal. A partir de ahí uno empieza a comprender, a entender, primero a uno mismo, luego a uno mismo en relación con los demás y la humanidad, y luego empezar a acceder a ese amor inconmensurable de lo que llamamos Dios o fuente, y emanarlo hacia la humanidad. Solo por el amor será salvo el hombre. No olviden esta frase. Solo por el amor será salvo el hombre. ¿De qué será salvo el hombre? De sí mismo. De todo lo que está generando en el planeta. Y todo lo que se genera en el planeta lo están recibiendo otros planetas y otros sistemas galácticos. Eso es real. Eso es real. Por eso la aparición de las naves extraterrestres, los ovnis, que cada vez se ven más. Hoy en día uno levanta la vista y está viendo una nave. Y no solamente la puede señalar con el dedo, sino que la puede fotografiar o filmar. Está sumamente confirmado. Entonces, va a ocurrir cosas muy importantes. A partir de la fecha que voy a dar, que se la dio la Virgen a este monje, va a haber señales grandísimas, en donde va a acontecer tantas cosas tan dramáticas. Pero no miremos todo en un acto de negatividad. La Virgen le dijo que hay que tener fe y que hay que ser valiente con lo que va a acontecer. ¿Qué significa eso? Que si va a haber un incendio, va a haber terremotos en todo el mundo, que en estos momentos hay terremotos, hay inundaciones. Va a ser todo por duplicado o triplicado. Es como que el hombre o la mente humana no va a poder creer lo que está aconteciendo. Mucha gente va a dejar de tener fe, a pesar de todo, a pesar de que sepa que hay algo divino en la persona y en el mundo y en la creación. Va a dejar de tener fe por tanta tristeza y tantas cosas. Hay una situación muy especial, que es la guerra, de tantas guerras que hay en estos momentos en la Tierra. Eso va a ser un problema real. Ya lo es, pero lo va a hacer más fuerte. Se va a ir mucha gente de este planeta. Pero
insisto, por favor, insisto. Esto va a comenzar levemente, esta transformación. No va a ser de un día para el otro. Cada vez más se va a ir profundizando la crisis de la humanidad y del planeta. No va a tardar mucho tiempo en donde realmente el hombre, junto con el corazón de María, se va a dar cuenta de que juntos se puede crear un paraíso en la tierra, el cual está, pero como decía el Maestro Jesús, los hombres no lo ven. Se dan cuenta de lo que estoy hablando. Entonces es muy importante no tener miedo, no bajar los brazos. Y eso es lo que hace un verdadero guerrero. Los guerreros de Dios. Entonces, la Virgen le dijo a este monje que hay que tener una medalla detrás de cada puerta del hogar y llevarla encima. Y si se puede regalar estas medallas, que ya le va a explicar Mariel sobre el tema, regalarlo a los amigos, a los familiares, para que estén resguardados. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés hacía pintar con sangre de cordero las puertas? Entonces la muerte o la peste pasaba y no afectaba a la gente que estaba adentro. Bueno, esto vendría a ser algo parecido. Pero ya les digo, acá no se trata de decir, bueno, sí, con la medalla me voy a salvar. No, con la fe en uno mismo, con la fe en la humanidad, a pesar de todo, a pesar de todo. Entonces es muy importante que tengan en consideración que la verdadera medalla está en el corazón, y desde el corazón sale el amor de protección para la humanidad. Yo te agradezco mucho, Mariel, le agradezco mucho a ustedes que me están escuchando, que me dan esta oportunidad. Es muy importante dar este mensaje. La fecha en donde le dijeron a este monje que iba a comenzar esa gran transformación humana y planetaria y solar, porque el Sol va a tener mucho que ver con sus rayos que van a afectar a la Tierra. Esto va a ser el próximo 13 de octubre de este año 2023. Aparentemente va a haber una gran señal ese día en donde se va a decir, se va a comprender que es el comienzo de esta nueva era de la humanidad. Realmente va a haber un cambio muy grande. No hay que tener miedo, más allá de todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento. Las circunstancias van a ser un poco más fuertes, pero la Virgen dice, a través de la oración, a través del amor, de las ondas positivas de amor que uno pueda desparramar a su lado o al mundo, se puede aminorar o controlar la situación. Ese cambio lo podemos lograr, pero entre todos. Entre todos. Tu oración, por favor, tu oración, tu pensamiento positivo, tu acción de amor hacia el otro, eso es una fuente de energía positiva que sale no a la persona que tienes al lado, sale al universo. Ten en cuenta eso. Sale al universo. Depende con qué ondas te despiertas o sales a la calle o haces tu trabajo o tu relación con los demás,
Eso es lo que vas a brindar al mundo. Y eso es lo que vas a brindar a tu vida. No dudes de eso. No lo dudes, por favor. El milagro acontece a cada instante en la vida, si uno lo observa. Y al observar, uno puede conocer hacia dónde va la propia vida, la propia existencia, y las cosas que se pueden hacer por uno mismo y por el prójimo. Comienza por ti, despertando ese amor y esa plenitud que ya existen en ti, que es lo que hablo en mis mensajes. La paz está en ti, la paz está en todos. Compartamos esa paz, y eso es lo que va a aminorar todo lo que está ocurriendo en estos momentos y la posibilidad de todo lo que ocurra más adelante. Yo, Mariel, te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das. Lamentablemente ya estaremos en otro momento juntos, en directo, para que la gente haga preguntas, pero te la van a hacer a vos, Así que está todo bien. Gracias a todos por escucharme, por tenerme un poco de paciencia. Gracias porque yo sí. Entonces la muerte o la peste pasaba y no afectaba a la gente que estaba adentro. Bueno, esto vendría a ser algo parecido. Pero ya les digo, acá no se trata de decir, bueno, sí, con la medalla me voy a salvar. No, con la fe en uno mismo, con la fe en la humanidad, a pesar de todo, a pesar de todo. Entonces es muy importante que tengan en consideración que la verdadera medalla está en el corazón. Y desde el corazón sale el amor de protección para la humanidad. Yo te agradezco mucho, Mariel, le agradezco mucho a ustedes que me están escuchando, que me dan esta oportunidad. Es muy importante dar este mensaje. La fecha en donde le dijeron a este monje que iba a comenzar esa gran transformación humana y planetaria y solar, porque el Sol va a tener mucho que ver con sus rayos que van a afectar a la Tierra. Esto va a ser el próximo 13 de octubre de este año 2023. Aparentemente va a haber una gran señal ese día en donde se va a decir, se va a comprender que es el comienzo de esta nueva era de la humanidad. Realmente va a haber un cambio muy grande, no hay que tener miedo, más allá de todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento. Las circunstancias van a ser un poco más fuertes, pero la Virgen dice, a través de la oración, a través del amor, de las ondas positivas de amor que uno pueda desparramar a su lado o al mundo, se puede aminorar o controlar la situación. Ese cambio lo podemos lograr, pero entre todos. Entre todos. Tu oración, por favor, tu oración, tu pensamiento positivo, tu acción de amor hacia el otro, eso es una fuente de energía positiva que sale no a la persona que tienes al lado, sale al universo. Ten en cuenta eso, sale al universo. Depende con qué ondas te despiertas o sales a la calle o haces tu trabajo o tu relación con los demás, eso es lo que vas a brindar al mundo y eso es lo que vas a brindar a tu vida. No dudes de eso, no lo dudes, por favor. El milagro acontece a cada instante en la vida,
si uno lo observa. Y al observar, uno puede conocer hacia dónde va la propia vida, la propia existencia, y las cosas que se pueden hacer por uno mismo y por el prójimo. Comienza por ti, comienza por ti, despertando ese amor y esa plenitud que ya existen en ti, que es lo que hablo en mis mensajes. La paz está en ti, la paz está en todos. Compartamos esa paz, y eso es lo que va a aminorar todo lo que está ocurriendo en estos momentos y la posibilidad de todo lo que ocurra más adelante. Yo, Mariel, te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das. Lamentablemente ya estaremos en otro momento juntos, en directo, para que la gente haga preguntas, pero te la van a hacer a vos, te la van a hacer a vos. Así que está todo bien. Gracias a todos por escucharme, por tenerme un poco de paciencia. Gracias porque yo siento el afecto de todos ustedes, de todos los que me escuchan. Cada día que hago un video, eso se siente. Eso se siente. Y lo comentamos mucho con Mariel, porque realmente ese amor de ustedes, o una sola palabra de aliento, nos basta. Eso es fantástico. Bueno, amigos, esto es parte del mensaje que han compartido con Rodolfo y que él amablemente nos los ha hecho llegar con esta fecha clave que tiene mucho que ver con las apariciones marianas. Hoy me preguntaban cómo es esto del mensaje, dónde están las respuestas o el conocimiento, el entendimiento sobre la clave del proceso, y la clave del proceso en realidad es María. María como madre que muchos no la conocen, no comprenden realmente quién es, porque aquí no se trata de creencias, se trata de la verdadera naturaleza de la humanidad, de cada ser humano, la verdadera naturaleza del lugar donde existimos y la verdadera naturaleza del lugar hacia donde nosotros también vamos. Me gustaría escucharlos a ustedes también en las preguntas sobre este tema. El impacto de la energía de este mensaje es fuerte, sobre todo porque además de llevar hacia adelante el siguiente paso de la transformación y decirnos a través del mensaje de María que pronto llegan a nosotros eventos de transformación planetarias no vistos y que no tienen que pasar en vano. Ese creo que es el punto donde Rodolfo también se detenía, no quedarnos en lo negativo, sino preguntarnos por qué eso negativo se presenta en nuestras vidas y que muchas veces no se va a encontrar fuera de nosotros, no se va a encontrar alrededor nuestro, sino que nos va a impactar directamente a nuestra alma. Y ese impacto álmico tiene que ver con el despertar. Ese impacto tiene que ver con el empezar a comprender quiénes somos. Hay 2 o 3 elementos que se mencionan en el mensaje y que fundamentalmente tienen que ver con un único mensaje dado hace mucho tiempo en Fátima. Un mensaje que se ha tratado de aminorar, se ha tratado de encasillar, pero en realidad es un mensaje para toda la humanidad, sin distinción de raza, credo o nivel social. El mensaje de Fátima era un mensaje cósmico. En Fátima se dio a conocer los eventos que comienzan, que de hecho estamos viviendo hace varios años, pero como una muestra de lo que
se va a vivir pronto. Y eso que se va a vivir, que va a suceder en el planeta y que de hecho ya está sucediendo, muchos de nosotros vamos a decir, bueno, pero sucede allá afuera, lejos, no me toca. Igual pensábamos que eso mismo iba a estar lejos de nosotros en el 2020 y realmente nos transformó, nos cambió, pero nos cambió superficialmente. Cuando todo pasó, volvimos a ser exactamente los mismos y volvimos a la superficie de las cosas. Hay muchos de nosotros que en vez de sanar, se empezaron a profundizar los problemas internos, emocionales, empezaron a crecer los miedos. Hay gente, personas que todavía no pueden salir de sus casas por el miedo. Y de repente el universo nos dice, es el momento. Y nosotros no aprendimos nada. O lo que aprendimos, y por favor esto no quiero que sea tomado puntualmente, sino que es algo generalizado, es algo que lo vemos alrededor nuestro, que a lo mejor también nosotros hemos caído en esto, en lo superficial, nos volvimos a dormir. Cuando se habla de la transformación y estos maestros espirituales nos han hablado sobre eso, nos han dicho, y ustedes fíjense que la esencia del mensaje es espiritual, nos habla de la protección del alma, porque muchas cosas van a suceder en cuanto a ese despertar. Vamos a empezar a tener contacto con lo que hemos creado. Por eso se habla de la fe, se habla sobre todo de la protección, se habla que no nos olvidemos quiénes somos y que la mejor protección está en el corazón, en el portal, en el gran portal del corazón que nos lleva a conectarnos con la fuente. En transmisiones anteriores y en notas que me han hecho en su momento, anuncié también que había una anteúltima oportunidad para el cambio, porque ya no quedaban muchas oportunidades de transformación positiva, que en realidad la verdadera transformación es el despertar a quienes somos. Y esa anteúltima oportunidad se dio con la llegada a la Tierra de esta nueva era cósmica, planetaria, la era de Acuario, ¿verdad? La era de la luz, dicen, la era del despertar, de la unión entre los seres, la preparación para el nuevo mundo, para la nueva humanidad, que sin embargo siempre decimos debe de nacer. Y nacer sería el nombre correcto al proceso que vamos a vivir en conjunto. El proceso de nacer es un proceso muy arriesgado, donde no solamente la madre corre riesgo de vida, sino también el hijo, donde esta parábola del nacer se ha transmitido por muchas generaciones, remarcando el proceso espiritual que se está iniciando y que todos vamos a vivir. Y que no es hoy o mañana, como decía Rodolfo. La naturaleza toma su tiempo, pero inexorablemente el momento llega y que para ese momento necesitamos que nos encuentre sobre todo despiertos en el amor.
ese amor que en realidad se construye y es una frecuencia de energía que está conectada con lo que verdaderamente somos. Ya no está conectada con aquello que no es, no está conectada con lo que creemos, que cómo deben ser las cosas, están conectadas con lo que es real. Y ese proceso, muchos de nosotros nos hemos comprometido a transitarlo, pero a veces necesitamos que nos digan, que nos confirmen. Y hoy es un momento de transformación que nos llega desde este lugar cristiano, pero que en realidad se nos ha ido hablando durante miles de años y durante varias generaciones. Se nos ha dicho que aquí en la tierra suceden ciclos inevitables y naturales. Y uno de estos pueblos que han hablado tanto de esta transformación ha sido la cultura maya, una cultura estelar que no quiero dejar de nombrarla porque siempre comparto que desde ese lugar ha llegado una información muy importante que se refiere al sol. Y el sol es la fuente de vida. Y siempre cuando nosotros hablamos sobre la fuente de vida, también decimos que es una fuente de conciencia y de amor. Y si esto llega aquí, es porque nosotros vamos a despertar naturalmente a ello. Y si esto llega aquí, significa que también necesitamos prepararnos. Todo lo que está a nuestro alrededor son frecuencias y energía. Todo lo que está a nuestro alrededor está contenido dentro de la vida y necesitamos aprender. Ese es el gran, gran aprendizaje que comienza de una forma como ni siquiera lo podemos imaginar en este momento. Pero por más que nosotros sintamos la fuerza del momento, que a lo mejor la fuerza del momento empieza en nuestras emociones, en nuestro darnos cuenta, siempre va a empezar en nosotros, pero que se va a replicar en cada ser humano, en cada ser vivo de la tierra, porque todo está por nacer a algo totalmente distinto. Muchos de nosotros y muchos seres se han ido de este planeta queriendo saber cuándo. ¿Y saben qué? Ellos también van a sentirlo. Todos los seres trascendidos, todos los maestros espirituales y los grandes hombres santos van a sentir, van a vivir también este momento, porque de hecho la muerte no existe. Y así es que estos maestros nos hablaban de que este tiempo es un tiempo de grandes revelaciones, donde las polaridades se van a potenciar, los extremos se van a potenciar, pero que también en este proceso individual, único, donde vamos a estar inmersos en un proceso universal, cada ser humano, cada alma, tiene que nacer y encontrar ese camino de luz. Y aquí estamos, amigos, aprendiendo, compartiendo, recibiendo la nueva realidad. Y falta muy poquito, pero en realidad todos estos años realmente nos debieron de servir para algo. Aquellos que nos hemos detenido a plantearnos qué es lo más fundamental en nosotros y nuestra vida, hemos comenzado a hacer estos cambios y nos hemos preparado, algunos durante toda una vida, como estos seres a quienes agradecemos, estos monjes de los monasterios de Grecia, que están siempre dedicando su vida a Dios. Y no es casual, fíjense que no es casual, porque sincrónicamente en todo el planeta deberían de estar dándose este mensaje. Y no lo sabemos,
cuántos, si son muchos o pocos. Lo único que sabemos es que hoy lo estamos brindando y con eso es suficiente, que es hacer nuestra parte. Gracias a todos ustedes y nos vamos a seguir comunicando. Vamos a estar en todos estos días dando transmisiones. No nos olvidemos que, que sobre todo la vida nos trae aprendizaje, entonces es un tiempo de grandes aprendizajes y así lo debemos de tomar, donde tenemos que aprender a estar unidos, donde tenemos que aprender mucho de la paciencia, de la compasión, del dar. Esto de la caridad y el amor es lo que realmente van a salvar el mundo. Y que a lo mejor esta idea ilusoria de lo que tenemos, que algo se termina, necesitamos cambiarla. Nos estamos transformando. Y la energía del sol, como decían estos grandes maestros, tiene una función preponderante en revelarnos esa parte de la vida que siempre sentimos que estaban ahí, que estaba ahí, que existía, pero que no podíamos verla y muchas veces no podíamos sentirla o solo por momentos. Es así que las grandes profecías se van a empezar a cumplir y vamos a ir viendo nacer a una humanidad que va a hablar con sus guías, va a ver a sus ángeles, los va a ver y van a hablar, vamos a hablar con ellos personalmente. Vamos a poder conocer a nuestros hermanos estelares que se están acercando y hablar con nuestras familias del alma, los seres trascendidos, para conocer finalmente que todo es una continuidad, que nada se detiene en el universo, que todo es cambio, pero sobre todo que todo es vida. Sí, es así. Transitemos juntos, yo los invito a transitar juntos este proceso y a que mediten también, reflexionen sobre lo que está sucediendo dentro de ustedes, porque lo que llega es también parte de esa sincronicidad del universo. Las manifestaciones van a aumentar y los milagros. Bienvenidos a todos, todo este especie de dominó cósmico que va a desarrollar, bueno, la gran transformación sobre todo nuestro planeta. Gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos con esta transmisión. Muchos de los que están aquí son hermanos, hermanas del alma, gracias a Rodolfo López, a todos los seres, porque muchas veces nos acompañan y nos acercan las cosas, seres que no están presentes físicamente, pero sí lo están espiritualmente. Y también se han preparado para este tiempo, para el gran tiempo del despertar, ¿no? Y así como comencé hoy con esta charla, me gustaría terminarla no solamente con mi bendición para ustedes, que siempre se las acerco y se las doy, con mucho amor, sino cerrar esta transmisión con una sola palabra. Amigos, queridos amigos, el momento ha llegado, el momento es ahora. Gracias y hasta cualquier momento.